Grandes y maravillosas son tus obras, Señor. Gracias por un día más de vida. Gracias, Señor, porque estás junto a mí y nunca nos abandonas. Yo soy el Padre Sergio y esta es mi parroquia digital. Quiero compartirte con mucha alegría las lecturas del día de hoy, sábado 4 de noviembre de 2017. Prepara tu mente, tu corazón, para que la semilla de la palabra de Dios caiga en tierra fértil en tu vida. Primera lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, yo les pregunto, ¿acaso Dios ha rechazado a su pueblo? De ninguna manera, pues yo también soy israelita, descendiente de Abraham y de la tribu de Benjamín. Dios no ha rechazado a su pueblo, pues Él mismo lo eligió. Y vuelvo a preguntarles, ¿acaso los judíos han tropezado para no volver a levantarse? De ninguna manera, puesto que su caída ha tenido como consecuencia que la salvación llegue a los paganos y esto provoque la emulación de los judíos. Ahora bien, si su caída ha sido riqueza para el mundo y su empobrecimiento ha sido riqueza para los paganos, ¿cuánto más lo será la plena aceptación de la fe por parte de todos los judíos? No quiero que ignoren, hermanos, el designio de Dios que se oculta en todo esto, para que no anden presumiendo. La ceguera de una parte del pueblo de Israel durará hasta que todos los paganos hayan aceptado la fe. Y entonces todo el pueblo de Israel se salvará, conforme a lo que dice la Escritura. Vendrá de Sión el libertador, para alejar de Israel toda maldad, y estableceré mi alianza con ellos cuando haya borrado sus pecados. De manera que, por lo que toca al Evangelio, los judíos son enemigos para el bien de ustedes, pero por lo que toca a la elección de Dios, son muy amados de Él. En atención a los patriarcas, porque Dios no se arrepiente de sus dones ni de su elección. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo 93 respondamos todos juntos, el Señor jamás rechazará a su pueblo. Señor, dichoso aquel a quien tú educas y enseñas a cumplir tus mandamientos. Cuando lleguen las horas de desgracia, no perderá el sosiego. Todos, el Señor jamás rechaza a su pueblo. Jamás rechazará Dios a su pueblo, ni dejará a los suyos sin amparo. Hará justicia al justo y dará un porvenir al hombre honrado. Todos, el Señor jamás rechazará a su pueblo. Si el Señor no me hubiera ayudado, ya estaría yo habitando en el silencio. Cuando me hallaba al borde del sepulcro, tu amor, Señor, me conservó la vida. Todos, el Señor jamás rechaza a su pueblo. Aleluya, aleluya. Tomen mi yugo sobre ustedes, dice el Señor, y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Aleluya, aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Un sábado, Jesús fue a comer a una casa de uno de los jefes de los fariseos, y estos estaban espiándolo, mirando cómo los convidados escogían los primeros lugares. Y entonces Jesús les dijo esta parábola. Cuando te inviten a un banquete de bodas, no te sientes en el lugar principal, no sea que haya algún otro invitado más importante que tú, y el que los invitó a los dos venga a decirte, déjale el lugar a este, y tengas que ir a ocupar, lleno de vergüenza, el último asiento. Por el contrario, cuando te inviten, ocupa el último lugar, para que cuando venga el que te invitó te diga, amigo, acércate a la cabecera. Entonces te verás honrado en presencia de todos los convidados, porque el que se engrandece a sí mismo será humillado, y el que se humilla será engrandecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Del pensamiento de nuestro misal, Pan de la Palabra, se titula Nuestro lugar en el banquete del Señor. Lucas, el evangelista, nos manifiesta la preocupación de Jesús por hacer entender a sus oyentes algunos conceptos que resultan necesarios e importantes para orientar la vida. Eso no indica que Jesús sea un instructor o simplemente uno como tantos maestros que ha tenido la humanidad. Como tampoco se trata de un predicador que satura de enseñanzas morales a sus oyentes.
Lo que Jesús desea es que se le entienda lo que Él dice en nombre de Dios para mejorar como personas y conseguir excelentes relaciones con Dios y con los semejantes. En este pasaje evangélico, Jesús, pensando en lo que puede suceder cuando se es invitado a un banquete de bodas, aconseja sentarse en un sitio discreto. Tal vez uno se considere gran amigo de la familia que invita y con confianza quiera ir a sentarse en los lugares de honor. Mejor, dice Jesús, es esperar a que lo ubiquen a uno y en todo caso quedarse un poco retirado de la mesa importante, de modo que cuando el que nos invitó nos descubra por allá lejos de los lugares de honor, puede invitarnos a sentarnos más cerca y así quedaremos bien ante todos los invitados. No es que Cristo nos esté dando instrucciones de la etiqueta a observar en un banquete. Si pensamos no ya en un banquete terrenal, sino en el banquete del reino de Dios, podemos entender en el mensaje de Cristo en Lucas que el ser invitados a dicho banquete y el ocupar un lugar ahí es pura bondad de Dios, es ternura y misericordia de nuestro Señor. De hecho, haber venido al banquete de la vida, el hecho de haber nacido, es participar de la gracia de sus sacramentos, sobre todo del banquete eucarístico, una gran riqueza. Es pura bondad de Él, el ser llamados a su reino eterno, es un don infinito de su amor. En la lista para recibir los dones de Dios, el consejo de Cristo es que pongamos primero a los demás. Ciertamente, así nos veremos honrados por Él cuando nos descubra en la penumbra y no tardará en asignarnos un lugar mejor, en el entendido de que será ese el mejor lugar que pudo darnos. Hermanos y hermanas, el Evangelio de hoy tiene una enseñanza muy grande. Ojalá y te atrevas poco a poco a ponerla en práctica. El Señor nos dice que tenemos que ser sencillos y humildes. Pone este ejemplo del banquete y nos dice que ojalá y no queramos lucirnos y no queramos ocupar los lugares de hasta adelante, porque si no vamos a sufrir. La semana pasada me encontré con una familia y esta familia me sorprendió mucho porque era una familia que económicamente están bien, tienen una casa preciosa, una casa muy bonita. Me invitaron a bendecir la casa, después tomamos un café con un pedazo de pan. Y mientras estábamos allí, alguien llamó a la puerta, era un hermano de la señora de la casa, y era una persona muy humilde. Me dolió mucho que cuando estaba hablando con él, ni siquiera lo pasó a la casa. Ella le dijo que mejor no, porque no estaba preparada en ese momento, pero claramente en sus actitudes se veía que no quería ensuciar su casa con la presencia de su hermano. A mí me dio muchísima tristeza, muchísima pena. Ojalá tú y sobre todo yo no hagamos lo mismo, no permitamos poner distancias, no nos creamos más que los demás, porque si no vamos a causar mucho dolor y mucho sufrimiento. Ojalá y tú y yo, sobre todo yo, me esfuerce por considerar a los demás mejores que yo y sentarme hasta atrás con humildad y tener actitudes buenas, tener actitudes sencillas como la de Jesús, que siendo Hijo de Dios, tomó tu propio cuerpo, un cuerpo como el tuyo, y nos enseñó que es posible alcanzar la santidad con este cuerpo que nos ha regalado. Así que ánimo, empieza a trabajar tu pequeñez, empieza a trabajar tu sencillez, empieza a trabajar tu humildad, en nombre de Dios. Quiero compartirte un capítulo del libro Venciendo Aflicciones, Alcanzando Milagros, de Marcio Méndez, el cual puedes encontrar en las librerías San Pablo. Allí también puedes encontrar muchísimos libros, discos, películas que te pueden ayudar a encontrarte con Dios. Puedes visitarnos cuando gustes, esta es tu casa. El capítulo que quiero leerte se llama Cuando Dios demora y el dolor aprieta. Es mucho más fácil para cualquier persona agitarse y correr que calmarse y esperar. Son pocos los que esperan sin indignarse contra la demora de Dios y es muy fácil descubrir los límites de la propia paciencia, incluso entre quienes confían, porque estos límites son muy cortos.
Conocer la promesa, puesto que se unió a mí, yo lo liberaré y lo protegeré, le hace bien al corazón. Dios nos dijo esto, pero es necesario que lo aceptemos con fe, como dice el Salmo 90. Es cómodo saber y sentir que estamos cubiertos por la protección de Dios. Aquellos que se unan así al Señor se colocarán bajo su guardia. Esta unión es una alianza. Romperla es estar nuevamente vulnerables. La cuestión es que muchas personas encuentran dificultad para entender y aceptar que estar bajo la protección del Señor significa vivir en completa obediencia a Él. De ahí comienzan a imaginarse que ya no podrán satisfacer todos sus deseos y seguir sus propios impulsos. Corren entonces un grave riesgo de sentirse sofocados. Pero Dios sabe por qué pone límites a sus hijos. Nadie mejor que un padre podría decir por qué en ese momento tiene a su pequeño agarrado de la mano. Es así que Él garantiza tu seguridad y ayudándote a mantener el ritmo, sosteniéndote cuando tropiezas, alertándote en situaciones de riesgo y guiándote hasta que tu paso sea firme. Lo peor que se puede hacer es abrir una brecha y romper una protección en nombre de la satisfacción de los apetitos y placeres carnales. Intentar escapar de la voluntad de Dios no es astuto, es pérdida de tiempo y de fuerza. Y nuestra fuerza es tan grande como nuestra capacidad de esperar a Dios. Si tuvieras paciencia para esperar que el Señor te guíe en todas las situaciones de tu vida, experimentarás una fuerza, un ánimo, una disposición que te mantendrá firme, seguro, sereno. Dios nos hizo perfectos y no elige a sabios, pero da sabiduría a sus elegidos. Hacer algo o no depende de nuestra voluntad y de nuestra perseverancia. Dios te eligió desde el momento en que te puso en el mundo y por eso te dio poder sobre todas las cosas que están bajo tu responsabilidad. Mantenerse firme a la espera de que Él manifieste su voluntad y nos muestre por cuál camino seguir es más difícil que actuar. Pero los que permanecen así en confianza y en esperanza conmueven el corazón de Dios y experimentan poco a poco su poder. Experimentándolo, actuarán también con el poder de Dios. ¿Cómo es feliz el hombre que se deja dirigir por Dios y enfrenta con valentía los problemas que están en su camino? Es así que te aproximas a la meta de tus deseos más profundos. Quien escoge esa senda ya está caminando a la senda de la felicidad. Hijo mío, aguanta la tardanza de Dios. Espera con paciencia a fin de que en el tiempo exacto de tu vida se enriquezca poco a poco. En el dolor permanece firme. En la humillación ten paciencia, pon tu confianza en Dios y Él te salvará. La espera causa sufrimiento y tal vez ya has llorado mucho, pero está escrito respecto a todos los que pasan por grandes adversidades que el Señor mismo es quien espera para limpiarles todas las lágrimas de sus ojos. Es importante hacer de esta verdad una experiencia viva y respirar profundo, llenando el corazón de esperanza, porque sin esperanza no se hace nada. Cuando vemos a alguien levantarse, sonreír otra vez, creer al punto de parecer que renació, es porque probó el calor y el dulzor de la esperanza que solamente Dios nos puede dar. Nada está perdido, atrévete a confiar. Hay más personas desesperadas que problemas sin resolución. Existen ciertos venenos de animales ponzoñosos que no matan, pero mantienen a la víctima en parálisis completa. Así, ésta no puede escaparse ni siquiera defenderse. También es así cuando se pierde la esperanza. Todo se paraliza. Se es impotente ante las dificultades de la vida, incluso las más simples. Con cariño, yo, el Padre Sergio, te invito a que mantengas tu esperanza. No te paralices. Confía en el Señor. Verás que todo será maravilloso. Conviértete en un hombre y una mujer de esperanza. Te pido de favor que vayas a la iglesia uno de estos días, si puedes hoy mismo. Quédate un minuto, el tiempo que tú quieras. Ponte de rodillas si puedes ante Jesús sacramentado y dile: Señor, quiero salir de tu presencia siendo un hombre o una mujer lleno de esperanza para dar gloria a tu santo nombre y que la tristeza y la desesperación nunca toquen mi vida. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo,
descienda y permanezca siempre contigo y te hagan una persona que espere la voluntad del Señor. Dios y nuestra Santísima Madre te cuiden.